Buenos días, soy María Amparo Montaner Montava, profesora en la Universidad de Valencia, y les voy a presentar mi ponencia sobre la teoría de la inacción y el lenguaje. Estoy encantada de participar en el segundo Congreso Internacional de Lingüística Hispánica en Italia y procedo sin más a mi presentación. Voy a hablar sobre el lenguaje y la teoría de la inacción. Desde esta teoría, el lenguaje se estudia a partir de planteamientos biológicos. Desde dichos planteamientos, el lenguaje no se concibe como un mero reflejo del mundo exterior, sino como una emergencia del mundo a través del acoplamiento estructural entre un sujeto dotado de un cuerpo y su entorno. Este acercamiento fue iniciado por autores como Varela, Maturana, etc. Y a continuación voy a citar una muy extendida cita de Varela, Thompson y Rost acerca de la teoría de la inacción, según la cual en esta teoría la cognición no se concibe como la representación de un mundo previamente dado por una mente previamente dada, sino más bien como la puesta en acción de un mundo sobre la base de una historia de la variedad de acciones que un ser realiza en dicho mundo. La palabra enacción viene del inglés to enact, que significa hacer emerger. Este acercamiento es bastante actual, pero tiene importantes antecedentes en la lingüística. Desde la teoría de la inacción se considera que el acto lingüístico afecta tanto al ser humano como a su entorno, con lo cual las investigaciones que enfatizan la emoción en el ser humano pueden considerarse antecedentes de esta teoría. Yo voy a destacar el trabajo de Humboldt que considera la lengua como acción mediante su diferenciación entre ergon y energeia, y a partir de él, pues los trabajos de la estilística genética realizados por autores como Benedetto Croce, Vosler, Spitzer, sobre la energeia. Bien, centrándonos más en la teoría de la inacción propiamente dicha, podríamos decir que la emoción tiene un papel fundamental en esta teoría, la emoción como concepto biológico. Claro, hay que tener en cuenta que el lenguaje es algo que sucede entre seres humanos, en el espacio entre seres humanos. Entonces, para entender el lenguaje hay que entender a esos seres humanos que lo usan. Y para ello hay que adentrarse en los fundamentos emocionales del vivir de esos seres, de acuerdo con Maturana. La vida humana, como cualquier vida animal, se vive en el fluir emocional que constituye en cada instante el escenario básico desde el cual surgen nuestras acciones, de acuerdo con el mismo autor. Y serían nuestras emociones las que determinan en cada instante lo que hacemos, no nuestra razón. Es más, para Maturana, las emociones determinarían nuestras acciones, nuestro razonamiento e incluso nuestro lenguaje, como veremos a continuación. En primer lugar, nos referiremos al fundamento emocional de las acciones. Para Maturana, desde una perspectiva biológica, las emociones son disposiciones corporales dinámicas que definen los distintos dominios de acción en que nos movemos. Cuando uno cambia de emoción, cambia de dominio de acción. Cuando estamos en cierta emoción, hay cosas que podemos hacer y cosas que no, y aceptamos argumentos que no se aceptarían bajo otra emoción. En un sentido biológico, al hablar de emociones, lo que se connotan son distintas disposiciones corporales dinámicas que especifican en cada momento la acción que un cierto movimiento o una cierta conducta constituye. La correcta interpretación de un gesto o conducta depende de la emoción bajo la cual tiene lugar o es recibida, de acuerdo con el mismo autor. Para Maturana también todo sistema racional se constituye en el operar con premisas aceptadas a priori desde cierta emoción. Así pues, al declararnos seres racionales, vivimos en una cultura
que desvaloriza las emociones y no vemos el entrelazamiento cotidiano entre razón y emoción y el fundamento emocional de lo racional. En la siguiente cita se puede ver claramente el fundamento emocional del lenguaje, así como la influencia del lenguaje en las emociones, de acuerdo también con Maturana. Es la emoción bajo la cual tiene lugar o es recibida una conducta o un gesto lo que hace a esa conducta una acción u otra, como por ejemplo una invitación o una amenaza. Se sigue de esto que si queremos comprender lo que sucede en cualquier conversación, tendremos que ver la emoción que especifica el dominio de acciones en el cual las coordinaciones de acciones que la conversación implica tienen lugar. Por tanto, para entender lo que sucede en una conversación, tendremos que prestar atención al entrelazamiento del emocionar y el lenguajear que ésta involucra. Más aún, tenemos que hacerlo dándonos cuenta de que el lenguajear tiene lugar en cada instante como parte de una conversación en progreso o surge sobre un emocionar ya presente. Como resultado de esto, el significado de las palabras, esto es, las coordinaciones de acciones y de emociones que ellas implican como elementos en el fluir del conversar al que pertenecen, cambia con el fluir del emocionar y viceversa. El fluir del emocionar cambia con el fluir de las coordinaciones de acciones y por lo tanto, al cambiar el significado de las palabras, cambia el fluir del emocionar. Debido al continuo entrelazamiento del lenguajear y el emocionar que involucra el conversar, las conversaciones recurrentes estabilizan el emocionar que implican. Maturana también destaca mucho la interrelación entre conversación y lenguaje. Explica que la conversación, lo que define una conversación es ver que dos personas están inmersas en unas interacciones y el curso de las cuales se constituye en un fluir de coordinaciones de acciones. Así pues, el lenguaje tiene que ver con coordinaciones de acciones consensuales. Es un operar en coordinaciones consensuales, de coordinaciones de acciones consensuales para este autor. Y también veo relevante introducir la definición de cultura en términos lingüísticos que hace Maturana. Para él, aquello que connotamos cuando hablamos de cultura es una red cerrada de conversaciones que constituye y define una manera de convivir humano como una red de coordinaciones de emociones y acciones que se realiza como una configuración particular del entrelazamiento del actuar y el emocionar de la gente que vive en esa cultura. Como tal, una cultura es constitutivamente un sistema conservador cerrado que genera a sus miembros en la medida en que éstos la realizan a través de su participación en las conversaciones que la constituyen y definen. Diferentes conductas son distintas redes cerradas de conversaciones que realizan otras tantas maneras distintas del vivir humano, como distintas configuraciones de entrelazamiento del lenguajear y el emocionar. También se sigue que un cambio cultural es un cambio en la configuración del actuar y el emocionar de los miembros de una cultura, que como tal tiene lugar como cambio en la red cerrada de conversaciones. Bien, tras esta selección de aportaciones de Maturana, quisiera señalar que dentro de la biología hay varios autores que se han interesado por el cerebro emocional, como es el caso de Ledoux y Antonio Damasio. Y también, para finalizar, me gustaría señalar que el paradigma inactivo se ha proyectado en varios campos del conocimiento, entre ellos el lenguaje. Y en Europa han aparecido varios núcleos de investigación basados en la teoría de la inacción. Un importante núcleo es el que ha aparecido en Francia con autores como Bottineau, Gregoire, Faustino-Gremont, etc. Voy a leer una cita de Gregoire
donde da su visión de la lingüística enaccionista, que postula que la forma y el sentido lingüísticos van emergiendo en tiempo real por ajuste intersubjetivo, dialogal y dialógico entre los interlocutores. El lenguaje y particularmente la lengua se convierten en procesos corporales de emergencia o en acción morfosemántica. Un ejemplo de las aportaciones realizadas en la Escuela de Francia son las que se están llevando a cabo sobre el concepto de submorfemas o modelos corporizados de primer orden realizados en unidades segmentadas de segundo orden. Están situados antes del morfema y asociados con ideas generales. Un ejemplo sería el submorfema SP vinculado con acción-eyección, presente en palabras como esponja, escupir, etc. Otro núcleo de investigación es el que ha surgido en España a partir de más o menos 2017, desde los trabajos de Ángel López García y sus colaboradores de la Universidad de Valencia. En este grupo de investigación se han tratado temas que plantean algún tipo de conflicto lingüístico biológico-cultural, como por ejemplo la traducción, los conflictos de lengua, etcétera, y muchas otras cuestiones. Muchas gracias por su atención.